Muy pero muy buenas tardes para toda la ciudad de Rosario, como siempre Radioactivo, acompañándote como cada jueves de 19 a 20 horas. Y hablando de compañía, hoy no me encuentro solo, me encuentro con la grata compañía de una persona que ya es un viejo conocido de la casa, un integrante de este programa, pero por sobre todo un amigo que se dedica a escribir y a crear nuevos mundos a través de su imaginación, entre tantos otros talentos que tiene. Vamos a enfocarnos un poco en la conversación y los invito a que hoy lo hagamos de manera diferente el programa. Lo hagamos conservando el misterio. Vamos a hacer de cuenta que cerramos los ojos y vamos a imaginar, vamos a dejarnos llevar por el misterio, por el mito, por lo desconocido. Hoy me acompaña Gonzalo Guma. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Gran Lion. No sé si tan grande. Soy un habitué del programa, ya entre cualquier momento soy co-conductor tuyo. Cuando quieras acordar, estaremos aquí juntos siempre. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido nuevamente, Radioactivo es tu casa, es un gusto para mí recibirte. Ya en otra edición hemos hablado de tu carrera, hemos hablado de tus orígenes, de tus proyectos. Para hoy pensamos en ofrecerle a la audiencia una charla enfocada. Es como, ¿ha venido a rendir? Sí. ¿Preparó un tema? Sí, hemos preparado un tema. Tenemos un tema por demás de interesante para llevarle a nuestra audiencia, pero me gustaría que lo cuentes vos. Sí, un poco me ha sugerido hablar de Piriápolis, ¿no? Que es uno de los ejes centrales de mi último libro, ¿no? Todos conocemos a Piriápolis de alguna forma y muchos hemos pasado por ahí. Pero muy pocos conocen la historia oculta de Piriápolis, que tiene una historia muy enigmática y misteriosa en cada rincón y en cada sitio de este lugar tan maravilloso, ¿no? Entonces un poco la idea es hablar un poco de esta ciudad que yo la catalogo y la califico y no tengo ninguna duda que calificarla como uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Y está acá cerca, ¿no? En nuestra hermana Uruguay. Cruzando nada más el Río de la Plata, poquitas horas. Tal cual, sí. Insisto, muchos hemos pasado por ahí y no sabemos la historia que está atrás de esta ciudad y sobre todo de su fundador, el famosísimo Francisco Piria, ¿no? Francisco Piria. La ciudad fue un poco eclipsada en los últimos años por Punta del Este, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando se funda Piriápolis, Punta del Este era simplemente un faro, ¿no? Claro, no tenía mayor atractivo para el turismo. Tal cual. Y bueno, como te decía, detrás de la fundación de esta ciudad, que se dice es la única ciudad del mundo diseñada y construida por un particular. Una cosa increíble. Increíble. Por este Francisco Piria, que en realidad se llamaba Fernando Juan Santiago Francisco María Piria de Grossi. Tenía más nombre, tremendo. Sí, pero incluso se llamaba Fernando, ¿no? No sé, ¿Por qué se habrá cambiado? Vaya a saber. No, el tercer nombre era Francisco. El tercer nombre era Francisco. Pero bueno, es un personaje interesantísimo por donde se mire. Son de esos personajes que yo califico como disruptivos, que existen pocos en la historia de la humanidad. Uh-huh. A la altura de un Da Vinci o actualmente, para hablar en términos modernos, de un Elon Musk, ¿no? Que un visionario. Tal cual. Uno puede gustarlo, no todo lo que hace Elon Musk, pero sin lugar a dudas es un personaje totalmente disruptivo. Y Francisco Piria realmente lo era. Para orientarnos un poco en qué tiempo estamos viendo de la historia, Piria nace en 1847 y muere en 1933. Longevo. Sí. La verdad que sí, 80 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Largos. Sí, la verdad. 3 años después de inaugurar su obra cúlmine, que también es conocida por muchos, que es el Argentino Hotel. Una estructura colosal. Que se inaugura en 1930 y cuando se inauguró era el hotel más lujoso y más grande de toda Sudamérica. Imagínate lo que estamos hablando. Impresionante. Sí, realmente, también enclavado en un lugar entre medio de Argentina y Brasil, digamos, dos países donde el capital de alguna manera se junta y de allí la afluencia que él previó. Claro, porque, y esto es un tema relativamente actual para lo que voy a comentar, pero Francisco Piria era un admirador de todo lo argentino, tanto así que le pone Argentino Hotel y en la Rambla se llama Rambla de los Argentinos. Y otros detalles que ahora te voy a contar. Pero esto tiene una explicación muy clara. Él era muchas cosas, ¿no? Era constructor, visionario,
era periodista, político, no sé, todos los calificativos y todos los desempeños que se te puedan ocurrir. Pero antes que nada era comerciante. Y en ese momento, estamos hablando fines del siglo XVIII, fines del XIX, perdón, principio del siglo XX, Argentina era potencia. ¿Y dónde estaba la plata de la región? En la potencia. En la potencia, por supuesto. Entonces, más que nada venía por ahí. De hecho, ahora vamos a contar un poco la historia de Piriápolis. Francisco Piri intentó hacer también en la Argentina su Piriápolis argentino. ¿Y no se le dio? Evidentemente quedó a medio camino. Ahora, si querés, te cuento un poco la historia de Francisco, así resumidas cuentas, para que veamos de quién estamos hablando. Como te decía, enigmático de por sí. Tremendo, tremendo. Ya van a ver que es tremendo. Porque sobre todo por las múltiples facetas que tenía, ¿no? Era un revolucionario en muchas facetas. Piria, contrariamente con lo que dicen la mayoría de la literatura que uno puede consultar, vivía en una familia relativamente acomodada. Y también es mentira lo que se dice ahí, que los padres mueren, sino que por el contrario deciden darle una educación privilegiada y lo mandan a estudiar a Génova, a Italia. Bueno, algo también ciertamente para las familias pudientes. Totalmente. Si uno lee en muchos lugares, se dice que a raíz de la muerte de los padres, la madre, sobre todo primero muere el padre y después la madre, lo manda a estudiar con un tío a Génova. Pero en realidad no es tan así. Lo mandan a educarse a Italia y ahí vive con un tío que era jesuita. Mira. Y que, bueno, que muchos decían que era también alquimista, ¿no? Que lo educa muy particularmente. Ya acá empieza esta cuestión de las artes Tal místicas. Cual. Ahí nace, le pica la espinita, digamos, de todo lo que es misterioso. El ¿no? ocultismo. Exactamente. Estando en Italia, mueren los dos padres. Entonces vuelve a muy temprana edad, a los 12 años, a Montevideo y prácticamente con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Claro, aparte joven todo lo que debía tenía, ser. tal cual, 12 años. 12 años. Claro. Entonces empezó a desarrollar ahí una actividad comercial increíble, que termina en su rol más desarrollado, se podría decir, que fue el de martillero, que fue el que lo lanza, digamos, a una de las fortunas más ricas de Sudamérica. Claro, las comenzó fortunas más ricas el mercado inmobiliario. Tal cual. Pero era realmente un comerciante muy particular y muy ingenioso, que rozaba, digamos, lo que estaba bien y lo que estaba mal también, O sea, con tal de venderte, te hace un moño realmente. Controvertido, sí, el cual, personaje. Tal cual. Cuentan que, por ejemplo, él había fabricado una ropa, porque también fabricaba ropa, que se llamaba Remington, como los fusiles, y en épocas de revoltosa, donde había permanentemente alzamientos militares en Montevideo, imprimió un folleto que decía: todo oriental tiene que pasar a buscar su Remington. Chau. ¿Entendés? Entonces todos fueron, y cuando se encontraron ahí, era una capa a muy buen precio, y vendió cualquier cantidad con ese truco, ¿viste? Era un tipo realmente muy ingenioso, ¿no? Así es que como martillero empieza a lotear lotes, y prácticamente lotea el 60-70% de lo que hoy conocemos como lo que es Montevideo, y se hace multimillonario. Claro, levantó una fortuna, hizo de poco mucho y de la tragedia y la descapitalización de la familia se volvió a rehacer. Era un busca, digamos, pero muy creativo, muy de pensamiento, como llaman los neurocientíficos, de pensamiento colateral. El disruptivo tiene un pensamiento colateral. El pensamiento colateral hace que, para aquellas personas que lo tienen, hacen que uno trate de buscar soluciones no ortodoxas a los problemas, sino son soluciones generalmente creativas, que vos decís, ¿cómo no se me ocurrió antes esto? ¿No? Claro. Bueno, este era Piria, digamos. Entonces hace una fortuna infernal, incluso también le gustaba viajar por Europa, incluso estuvo viviendo en Italia, en India, después también. No sabía eso. Y ahí es que decide fundar su propia ciudad. Lo que ahora se llama, que en realidad algunos dicen que se llamaba la Heliópolis, ¿no? Como la Heliópolis. La ciudad del sol. Tal cual. Wow. Entonces es magnánimo el nombre. Tal cual. Compra las tierras donde ahora está Piriápolis, en un lugar realmente hermoso, yo estuve hace poco, y diseña de cero la ciudad, ¿no es cierto? Con hasta la pergenia, podría decir el término, porque hasta el último detalle. Jugó a ser Dios. Tal cual. La dice en su tierra. Entonces, como ahora también está explotado la beta ocultista, digamos, de Piria, que la tenía también, ya que lo dan como sinónimo de alquimista,
Para mí era más ocultista, sin lugar a duda era espiritista, porque me consta, porque hay prueba documental de que él hacía espiritismo. Pero en cada obra que realiza en Piriápolis uno puede encontrar algún detalle, ¿no? Que si uno quiere creer, ¿viste? Uno ve cualquier cosa y cree. Entonces hay toda una discusión también, porque hay todo un turismo místico que mueve millones en el mundo, hay que reconocerlo, que hoy está explotando la figura también de Piria, que ven obviamente simbolismo en absolutamente todo, ¿no es cierto? La constelación de Acuario, por ejemplo. Tal cual. No, y aparte que hay un montón, él construye su ciudad con el famoso, como la obra culmine, te decía, el Argentino Hotel, con muchos vitró, escaleras, fuentes, está la fuente de Venus, está la fuente del Toro famosa. Sí. Entonces si uno quiere encontrar simbolismo, uno lo encuentra. Porque exacto, realmente es así. Para el que quiere creer. Claro, por ejemplo, el hotel está hecho en forma de H, entonces, bueno, los alquimistas dicen el símbolo de esto y lo otro. Sí. Y los que no son alquimistas dicen, no, pero en ese momento era muy común que los hoteles se construyeran con esa forma. Y sabes que cuando yo estaba ya a la mitad de mi libro y decidí explorar un poco el tema de Piriápolis, a mí para escribir hay una faceta que me alucina, que me gusta muchísimo. ¿Cuál es? Contame. Que es la de investigar previamente in situ los lugares, dentro de lo posible, digamos. Claro, por supuesto. Entonces, si uno habla de Piriápolis, hay que ir a Piriápolis. Hay que ir a Piriápolis, no hay otra forma. ¿No es cierto? Sí. Por eso hace poco estuve también en Machu Picchu, estuve en Cusco, cuando sobrevolé la línea de Nazca, en uno de los mayores misterios de la humanidad, sin lugar a dudas. Vigente misterio. Estuve en Stonehenge, en Inglaterra. Has hecho un viaje místico. No sé si es místico. A mí yo no termino de creerme las cosas, pero sí me gusta investigarlas. Y si es posible, in situ. Entonces me pasó algo tremendamente curioso que quiero contarte, que está en el prólogo de mi libro. Realmente es curioso. Porque yo ya había escrito más de la mitad de mi último libro, Observados, cuando fui a Piriápolis. Y había un capítulo 1 en donde el protagonista se llamaba Tomás, no voy a hacer spoiler del libro, pero spoiler alert. Se encuentra en el futuro con el albacea de la obra de Piria. Y el tipo era un tipo totalmente escéptico, ¿entendés? Que rechazaba un poco la faceta mística de Piria. Claro. Entonces se encuentran en el Argentino Hotel, desarrollan una charla, el tipo se le abre y dice, mira, yo te voy a mostrar los lugares más emblemáticos relacionados con Pirio, como es obviamente el Argentino Hotel, el famoso castillo donde se decía que hacía la alquimia, que yo también estuve, obviamente, con una puerta que no conduce a ningún lado, que también está en mi libro. Dicen que tiene un laboratorio ahí, en un sótano. Llegué a la fuente, ¿sabes? Te voy a contar un poco. Porque hay un par de historias relacionadas con la iglesia y con el castillo que son fascinantes, digamos, ¿no? Sobre todo la iglesia, que es un tema increíble. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando voy a un lugar, googleo prácticamente todos los videos que hay sobre el tema. Y siempre se repiten personajes, de que son personas que saben. Claro. Así que como llego, en este caso, a un tipo que se llama Pablo Reborido, que es un tipo, le mando saludo, que es el que más sabe de Piria. Pero Pablo Reborido es un tipo que es de profesor de matemática, devenido a historiador de Piria, que sabe cualquier cantidad, pero que reniega un poco de todo esto, la faceta mística y de la faceta alquimista, incluso hasta te diría que milita esto, ¿no? Claro. Bueno, ¿a qué voy con esto? Lo contacto a Reborido. Nosotros los escritores tenemos un lujo que es alucinante, que te diría que una de las mejores cosas de ser escritor, que cuando hacemos esto, escribimos a las personas que más saben de los temas y te contestan. ¿Entendés? Es tremendo. Porque si mira, yo soy escritor, estoy averiguando esto, y los tipos te responden. Entonces el tipo me dice, si venís a Piriápolis, yo te llevo a los lugares, me dice. Bueno, nos encontramos en el Argentino Hotel y reproducimos casi a la exactitud todo el capítulo que yo había escrito hacía más de un año. ¿Entendés? O sea, el protagonista que se encuentra con el albacea de los conocimientos de Piria y que era medio escéptico. Y prácticamente la charla fue la misma, porque el tipo te decía, mirá, que el alquimista, en realidad no hay tanta prueba, pero bueno, yo le digo, pero si es alquimista, la alquimia es secreta, digamos, no va a haber prueba. Por supuesto. ¿Entendés? Yo, insisto, nunca termino de creérmela, pero sí me gusta investigarla. Tampoco así negarlo, claro. Pero fue increíble, tanto así que después retoqué un poquito el capítulo, le distorsioné
el apellido y en honor a este hecho, que fue fabuloso, porque prácticamente la charla fue idéntica al capítulo que yo había redactado hacía 1 año, 2 años, no sé cuánto. Estuviste inmerso dentro de tu propia obra, viviste tal cual. los pasos de Tomás Cannavaro. Tal cual. Fue realmente alucinante. Les recomiendo, la verdad, encarecidamente leer la obra de Gonzalo Equinoccio, Susurros del Destino, o Equinox Whispers of Destiny, para quienes les guste hablar en English, y su continuación inmediata, Observados, que te vuela la peluca, te lo juro. Y también tenemos la primera obra que está muy buena, Índigo Mentes en Juego, realmente. Estamos ampliando también ese universo, que ya vamos a hablar un poquito, pero ahora seguime contando de esto. Lo que es fascinante es lo que pasó con la iglesia. ¿Qué sucedió? Claro, Piria hace una mega ciudad balnearia del futuro, es totalmente disruptivo, incluso la parte comercial, o sea, te da un detalle que, como decimos, te va a volar la peluca, digamos. Claro. El tipo hace todo un loteo alrededor de un balneario del futuro. Piriápolis está en un lugar donde se mezclan un poco las aguas del mar con el río de la Plata. Ajá. Es un mar medio raro, lindo lugar, en medio de montañas, realmente es lindo el lugar. Y bueno, hace la ciudad del futuro y la planifica al detalle, ¿no? Hace el barrio obrero, la iglesia, el hotel, primero hace un hotel, después hace otro hotel, un mega hotel infernal, ¿entendés? Todo pergeniado al detalle, ¿no? Dentro de ese, larga la comercialización de los lotes en cuotas, cuando el hablar de cuota era realmente, ha sido muy novedoso, les pone un tren famoso que era el trencito de Piria, que iba desde hace un puerto, pues donde ya empieza a llegar los vapores, de los vapores salía un trencito divino, yo lo vi por fotos, alucinante, y seducía a quienes. ¿Dónde estaba La Plata? En Buenos Aires, Montevideo. Tal cual. Porto Alegre, no, Sao Paulo. Rosario y Córdoba. Yo cuando lo leí cuando fui al Argentino Hotel, lo leí, no lo podía creer. Tremendo. El tipo publicó y te traía y te pagaba todo, y te pagaba fiesta, y te pagaba comida, todo para que le compré un lote. Claro, un tipo totalmente disruptivo para la época. En el marketing faltaba un llame ya DM2, ¿viste? Fue limitado por la tecnología de su tiempo, como Arquímedes. Tal cual. Un genio. Bueno, en este contexto, obviamente, tiene que estar la iglesia. Entonces, construye la iglesia, algunos dicen en base a los lineamientos de la escuela Eiffel, que estaba muy de moda en ese momento, y nunca termina de inaugurarla. Hoy uno pasa y es una catedral inmensa en estado fantasmagórico, te diría. La Sagrada Familia de Sudamérica, digamos. Sí, pero está totalmente abandonada, con el techo caído, ha pasado. Qué triste. Sí, pero es interesante de verla, ¿no? Sí, guarda su aura. Yo le dije a Pablo Reborido, tenés que llevarme a la iglesia, digo, porque yo he leído algo que está repetido, y no te quiero exagerar, Lionel. 3.000, 4.000, 5.000, no sé, publicaciones, ya sea en blog, libros, documentales, repetía de que la iglesia había sido rechazada por la iglesia porque tenía símbolos masones. Claro. Y que estaba orientada hacia el este, como los típicos templos masones, para que el sol del equinoccio, en el momento del equinoccio, pase por un rosetón de 8 pétalos, que está medio destruido, pero que está, y ilumine el altar donde Piria iba a dejar polvo de proyección típico de los alquimistas. Esto se repite, desafío a la audiencia que googlee lo que te estoy diciendo, está hasta en Wikipedia también, obviamente, pero hay libros publicados que lo repiten a esto, una y otra vez. Entonces, cuando yo le digo a Pablo Reborido, mirá, Pablo, yo quiero ir a la iglesia, le contesto, porque la verdad esto de equinoccio a mí, imagínate, vos leíste mi libro, era como un imán, digamos. Claro. Pero eso es mentira, me dice. ¿Cómo es mentira? Si la iglesia no está ni orientada hacia el este. Qué raro. Miles y miles de publicaciones erradas. Vamos a la iglesia, tomo notas, saco fotos, hago video. Impresionante, la verdad, entré, está todo destruido. Entonces, y me voy a mi casa, bueno, con todo el material que había revelado, y pensando en esto. En un momento en mi casa empiezo a hacer cálculo y digo, che, tiene razón Pablo, no está orientada hacia el este, está orientada hacia el sudeste. Sigo haciendo cálculo, y ahí me salta la chispa que vaya a saber dónde llegó, y me dice, no está orientada hacia el equinoccio, está orientada hacia el solsticio de verano.
Claro. Digo, empiezo a hacer cálculo y digo, no puede ser cierto. No puede ser cierto. Y dice, ¿cómo puede ser que están equivocadas miles de publicaciones? Y aparte que era un dato mejor que el otro. Porque el solsticio tiene un simbolismo mucho más fuerte incluso que el equinoccio. Entre otras culturas mayas, celtas. En todas las culturas, porque empieza el calor, digamos. No es La el día más largo del año, la cerca cosecha, de la Navidad. exacto, que la claro Navidad. que no es casual. No. Porque se sabe que ni remotamente Jesús nació cerca del 24 de diciembre. No. Está asociado con los ritos paganos que existían relacionados con el solsticio. Acá permitime hacerte un comentario. Desde la formación católica lo que se representa no es una fecha exacta, sino el Año Nuevo es una representación metafórica de la creación del mundo. La Navidad son 7 días antes, los 7 días de la creación. Pero es verdad que Jesucristo no es la única deidad que ha nacido el 25 de diciembre. Ramakrishna, Horus para los egipcios. Hay Tal cual, muchos más. pero el solsticio tiene un papel clave y había muchas fiestas relacionadas con el solsticio en la antigüedad. Y bueno, vos bien dijiste, hay un montón de lugares arqueológicos que están relacionados con el solsticio y con el equinoccio, porque eran eventos cósmicos, por llamarlo de manera, vinculados con su subsistencia, porque los cultivos, por ejemplo, estaban relacionados con los ciclos, obviamente, estacionales. ¿Entendés? Sí. Entonces el solsticio era clave, digamos, para saber si venía el frío o el calor, depende del lado del hemisferio que uno estaba. Si uno estaba en el hemisferio sur, obviamente el solsticio de verano es el día más largo del año, digamos. Eran los dioses hablando claramente. Exactamente. Entonces, tenía mucho significado que la iglesia esté alineada con el solsticio. Entonces yo realmente se lo comenté a Pablo. Pablo tampoco le prestó atención al dato, seguía con su postura bastante fría y ecléptica respecto a esto, lo cual es súper respetable, claro. Sí, por supuesto. Entonces me comunico con uno de los observatorios ahí de la zona para chequear si los datos que yo he hecho, yo soy abogado, claro. Los cálculos no son muy fuertes, eran correctos. Y me confirma que era verdad, que el sol en esa fecha salía prácticamente exacto de los grados que yo le había mencionado. Pero eso no queda así, mi querido Leonel. Papá. Pasó algo realmente alucinante. Una seguidora de mi libro me escribe y me decía, yo vivo enfrente de la iglesia. Chau. Esto es tremendo, es muy fuerte. Tremendo, sí, la verdad que sí, es tremendo. Genial, Jacqueline, le mando un saludo si escucha. Y le digo, bueno, qué bárbaro. Dice, ¿y no te animás, le digo, ir en el día del solsticio a ver qué pasa? Claro, contame ya que lo tenés ahí. ¿Qué pasa? Una cosa es hablar en teoría en el aire. Y otra cosa es estar viviendo. Y otra cosa es estar viviendo esto. Bueno, las imágenes que me mandó, que están en mi página de Instagram, no se pueden creer, Leonel. El sol al amanecer del solsticio entra perfectamente por el rosetón y por la puerta e ilumina el altar, lo que iba a ser el altar de la iglesia. Claro. O sea que la teoría está completamente confirmada y di vuelta a algo que estaba publicado en miles de lugares. Ahora, ¿qué significa? Podemos estar discutiendo, digamos, esto, ¿no? Por supuesto, pero la matemática no miente. Tal cual. Tanto es así que estamos planeando, lo íbamos a hacer el año pasado, pero vamos a ver si lo podemos hacer este año. Tengo planeado ir en el solsticio y hacer una reunión y ver el amanecer dentro de la iglesia. Sería una experiencia tremenda. Estás invitado, por supuesto. Me encantaría. Si la hacemos va a ser una experiencia abierta. Pero mirá que primero el dato, ¿no? Cómo uno cree todo lo que está publicado. Y cuando vos lees algo que está publicado por miles de lugares, y debe ser cierto. Tanto así que cuando yo llegué al origen de la hipótesis, porque yo investigué in situ, pero también busqué el origen de dónde había salido ese mito. Sí. Y llegamos a un autor muy simpático que se llama Floriano, uruguayo, y él me contó de dónde había sacado el tema este. Él me dijo que se lo había contado un nieto de Piria, en persona. Le había contado esta historia, y que le había publicado lo que le había dicho. Yo ahora no me acuerdo si era el nieto o el hijo, pero que seguro que era el nieto. Se suponía una fuente fidedigna en ese momento. Exactamente. Así que llegué, incluso hablé con Floriano, que él hablaba mucho de lo que vos comentaste, de que en el castillo hay un sótano donde hacía alquimia. Yo lo estuve buscando, digamos. No sé si existe. Vos sabés que el castillo fue un boliche bailable también. ¿En serio? Lo hizo uno de la familia... una familia muy conocida ahí en Uruguay, hizo un boliche bailable, no me acuerdo si fue en la década del 80, 70, no sé cuándo, y incluso todavía hay graffiti relacionado con eso. No encontré, obviamente, porque aparte yo lo recorrí como un turista. Sí, por supuesto.
Sí encontré la famosa puerta que no conduce a ningún lado. Hay una puerta de madera en el pasillo central, donde uno va del otro lado y la puerta no se conduce a ningún lado. No conduce a nada en la pared. Entonces, todo esto lo metí en el libro, obviamente, porque era muy jugoso. Y no, Tanto por la supuesto, claro, mucho misterio, demasiado. misterio. Ahora, vos sabés que esto que me estás contando me hace acordar un poco al ex boliche bailable, hoy devenido en iglesia, entiendo, evangélica, Damasco. Ah, mirá. En Córdoba y había Circunvalación. otro por calle Mitre también. Había un boliche que estaba dentro de una iglesia. Ah, era una sinagoga. Un edificio, sí, realmente era importante. En su momento se hacía la Peña el Brujo y era el boliche Gótica, ahí. Ah, Gótica fue Gonzalo Molido, pero antes tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Pero me acuerdo que muchas peñas universitarias hacían ahí su fiesta de los jueves. Y era un edificio que se veía muy grande de afuera, pero recuerdo haber visto la Estrella de David. ¿Conoces el lugar? Sí, yo recuerdo haber ido cuando era boliche, no cuando era Gótica, antes, que no me acuerdo cómo se llamaba, el templo creo que se llamaba, si mal no recuerdo. No sé. Bueno, sabría decirte porque no vivo en esa época. Que este Francisco Piria fue absolutamente de todo, incluso intentó incursionar en política, le fue muy mal. En un momento fue socialista utópico, después fue conservador, ¿viste? Era un tipo raro, digamos, en el sentido. Fue escritor, escribió el socialismo triunfante, que era un libro que lo leí de ciencia ficción, bastante interesante, con algunos elementos bastante interesantes, que imaginaba cómo iba a ser el Uruguay del futuro. O sea que tenía muchas facetas y fue un comerciante extraordinario. Realmente uno cuando va al Argentino Hotel es como entrar en un túnel del tiempo. De hecho, mis libros se van a empezar a vender ahí, porque hablé con el que tiene la concesión, el dueño. Tiene una persona Juan se llama, muy simpática y me ofreció vender los libros ahí, porque claro, el primer capítulo transcurre en su hotel. Así que nada menos. Deberías hacer una folletería como Francisco Piria. Todo oriental o todo argentino debe empezar a leer en el Argentino Hotel. Bueno, y hoy está, como te decía, muy avasallada por el turismo místico, ¿no? Y obviamente hay tours místicos y bueno, y te explican un montón de teorías incomprobables que son interesantes, no las dejo de escuchar. Pero en cada rincón de Piriápolis hay un lugar misterioso, hay una cueva que es tremenda, que cuando vuelva a ir. El Argentino Hotel está lleno también de vitrós con un montón de simbolismo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el vitró? Vos sabés que una vez en la iglesia, yo era chico, le pregunto al cura, ¿por qué la iglesia tiene espejitos de colores o vidriecitos de colores? Porque no sabía llamarlo vitró en ese momento. Me dice, porque si vos estás afuera, el vitró se le ve apenas el color, pero si vos estás adentro y entra la luz, recibís la luz de Dios. Tremendo. Y ahí te das cuenta de su belleza y proyección. Me voló la mente. Sí, la Sagrada Familia que vos viste es impresionante, que es una versión más moderna de la iglesia, obviamente, ¿no? Pero la sensación de estar en un bosque, digamos, es una... No sé si viste alguna vez, la viste por dentro, es una cosa impresionante. Impresionante, reconstruida actualmente. Sí. No sé qué pasará con Notre Dame, otro vitró que se perdió en 2019. Tremendo. Ahora, es muy, muy interesante esto que me estás contando, Gonzalo. Realmente tenemos la tarde por delante para seguir conversando. Ahora seguimos en la tarde de Radio Activo acompañándote hasta las 20 horas. Estamos con el gran amigo Gonzalo Guma en una charla a puro misterio muy interesante sobre Heliópolis, la ciudad del sol, conocida actualmente como Piriápolis, y su creador, don Francisco Piria, gran visionario. ¿Cómo sigue esta historia, Gonzalo? Bueno, la verdad que es un tema tan fascinante que cuando la descubrí me volvió a la cabeza y tuve que volcarlo en el libro, ¿cierto? Entonces uno, obviamente, cuando escribe literatura fantástica está escribiendo ficción, pero la ficción tiene mucho real también y mucha investigación, ¿no? Muestra un poco lo que vivimos, pero no vemos. Claro, entonces uno lo tengo escrito incluso en el prólogo de Equinoccio, que es como que uno agarra al lector con las defensas bajas, porque tú crees que está leyendo algo... Interesante concepto. Pasatista, entre comillas, lo digo cuando ve literatura fantástica, y uno termina reflexionando sobre cosas muy reales, ¿no? Un poco pasa acá con el tema de Piria, o sea, uno a Francisco Piria lo puede ver desde muchos ángulos diferentes, ya que era una persona totalmente polifacética, o multitask, como le dicen ahora. ¿No? Uno lo puede ver, obviamente, como un visionario. Yo te diría que es el calificativo que más le cabe, pero bueno, fue un desarrollador, un inventor político. Si fue alquimista o no, la verdad que sí sé que fue espiritista y que creía en todo eso. Eso lo sé porque, como te decía, hay fuentes comprobadas
Él quedó obsesionado, se casó 3 veces y quedó obsesionada con la muerte de su primera esposa. Y bueno, intentó comunicarse con ella, con el más allá, entonces contactó a las espiritistas en una época donde estaba muy de moda incluso esto, y después las publicó en diario de la época, a la sesión de espiritismo. O sea, con lo cual el tipo era creyente de todo este tipo de cosas ocultas. Las artes ocultas. Ahora, de ahí que fuera alquimista, la verdad que, como dice Pablo Reborido, no hay documentación fehaciente que diga yo era alquimista, pero bueno, también es cierto que los alquimistas eran sociedades ocultas generalmente, rozaban, digamos, también lo prohibido o lo permitido. Cuando la ley y el mandato religioso era prácticamente lo mismo. Te podía costar incluso la vida en algunos casos. Entonces, pero sí, uno va caminando por Piriápolis y en cada rincón encuentra simbolismo, ¿no? Encuentra, te decía, en el vitró, en la escalera, en las fuentes esas misteriosas que hay. Es una ciudad realmente con un diseño muy particular, pero dentro de un contexto de un visionario que hizo su propia ciudad, la desarrolló, la construyó, hizo un puerto, hizo un tren y repartió espejitos de color a todo el mundo para que la gente venga a invertir a su mega proyecto del balneario del futuro. Es una historia realmente alucinante. Hago una pregunta. ¿De allí viene un poco Intimacy Town, la mega ciudad, la megalópolis de tu libro? Sí. También es una ciudad construida por un particular, ¿no es cierto? Claro. En cierta medida. Pero sí, es esta idea de estos personajes disruptivos que realmente rozan la locura, ¿no? Incluso, vos sabés, cuando te cuento una anécdota bastante curiosa, cuando fui, hice un tour místico gratuito que ofrecían. Y yo, raro, gratuito. Y una persona muy agradable que me llevaba por los lugares, explicaba sus teorías. Bueno, yo decía, lo sentís, y vos tenías que decir que sí, porque había 20 personas que te estaban mirando, ¿viste? No podías no sentirlo. Te agarraron un palito y te hacían, porque supuestamente el lugar donde está instalado Piriápolis tiene condiciones magnéticas especiales, tanto que hay un lugar que se llama Puntimán, donde supuestamente las brújulas enloquecen. Y bueno, entonces con un palito uno tenía que detectar. Como el bosque de Pinamar. Claro, la cuestión es que era todo gratis. El tipo Miramar. ¿Qué? Miramar. Perdón. Me confundí. No, por eso. Un tour gratis el tipo te llevaba de acá para allá, te llevaba al castillo, te llevaba. Muy simpático, por cierto, la persona. Y digo, qué raro, gratis, ¿no? Porque nadie te ofrece algo tan gratis, tienen que invertir en nafta, qué sé yo. Y al final me quiso vender un lote el tipo, al traer la iglesia. ¿Me entendés? No da puntada sin hilo. No, pero es lo mismo que hacía Piria, ¿vos te das cuenta? Es lo mismo que hacía, exactamente. ¿Entendés? Bueno, y en esa discusión estábamos en el castillo y el tipo me hablaba del lado místico de la humildad de Piria, ¿no? Wow. Y entonces yo le digo, ¿por qué me hablas de la humildad de Piria? Uno habla con sus obras, ¿no es cierto? Y la verdad es lo que menos veo en la obra de Piria es alguien humilde, ¿no? Construyó un mega hotel archicontralujoso, el más grande, de vanguardia, todo decorado con lo mejor de Europa, digamos, con los mejores materiales. Lo que menos veo es una persona humilde, digamos. Y lo más gracioso de todo, y lo más gráfico de todo, es que está enterrado en Montevideo. Dicho sea paso, hago un paréntesis. La mansión que vivía en Montevideo es la Corte Suprema de Uruguay. No me digas. Sí. No, tremendo. También llena de símbolos por todos lados. Sí. Hay otro personaje que se llama Pitamiglio, que en breve lo voy a estudiar también, tan interesante como Piria. Y te decía, y está enterrado en un cementerio que se llama el Buceo, que en un momento voy a ir, una especie de mausoleo al estilo egipcio, obviamente, con serpiente y qué sé yo. ¿Sabes qué dice la inscripción del mausoleo? ¿Qué dice? Ahí está enterrado, creo que es la primera esposa, me parece, la primera esposa y él. Uh-huh. ¿Qué dice? Yo y ella. Chao. No, pero escuchaste, yo y ella. Yo. No me vas a decir que era un tipo humilde. No hay manera, no hay chance. Bueno, se reenojó este hombre. Este hombre, cuando le conté la historia delante de todos sus seguidores, no le gustó. Pero bueno, fue una buena experiencia, le agradezco, porque la verdad que me llevó por un tour realmente interesante, ¿no? Aparte, por lo que no conocías, me hace acordar mucho esta cuestión del Hotel Argentino, el castillo, el Palacio Barolo, que tiene del arquitecto Palante y la Divina Comedia. Que hay una réplica en Buenos Aires, ¿no? Del Palacio Barolo. No, Palacio Barolo de Buenos Aires, claro. No, bueno, pero hay una réplica en Uruguay. Eso hay edificios ¿En Uruguay también? Claro.
Vos sabés que el Palacio Balolo tiene más de 100 metros y en su momento se veía desde Uruguay. Claro. Uno de los primeros edificios con energía eléctrica y plagado en todos sus niveles, bueno, de simbolismo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es alucinante. Alucinante. Tremendo. Sí, en esa época las construcciones se hacían con mucho detalle, no es como ahora que uno se busca más un impacto general de la edificación, ahí uno ve rascacielos iluminados, o sea, no es que no haya, digamos, un esfuerzo por la estética general, pero en ese momento se buscaba mucho en la estética particular de, qué sé yo, uno ve los detalles, incluso en Rosario, que tuvo su esplendor. A mí me encanta estudiar la historia de Rosario, cualquier día podemos hablar, de hecho Rosario está presente en absolutamente todos mis textos. Sí. Por ejemplo, vos lo leíste, hablo de Contrabando, el boliche bailable con su túnel, Sargento Cabral, el monumento a la bandera, sí. el rosarino de pelotas, y en cada historia trato de meter algo misterioso, digamos, dentro de la historia que tenemos. Y tenemos edificaciones alucinantes en Rosario también, ¿no? Porque Rosario tuvo un periodo de esplendor también en esta misma época, donde Rosario llegó a tener el segundo puerto cerealero del mundo, imagínate lo que era esto, sí. Que desarrolló un montón de cosas, entre otras el ahora famoso Pichincha, barrio Pichincha, que era un barrio prosticular, digamos. Bastante picante en su momento. Y claro, imagínate, el marino mercante siempre fue muy pago, volvía después de muchos meses. Y todo había servicios que requerían. Tal cual, entonces desarrolló esto. De allí las tabernas y demás. Pero también desarrolló una infraestructura y mansiones esplendorosas en Rosario que uno las puede ver cuando camina a Oroño, ni más ni menos, ¿no? Oroño es fascinante. O por Córdoba también. Vas por Córdoba, vas por Microcentro, mirás para arriba, es otra ciudad. Claro. Hay fachadas muy modernas abajo y después ves detalles, balcones, gárgolas, ornamentación. La gárgola no se puede creer, o sea, uno ve, oye, gárgola es un cañito. En ese momento eran monstruos, eran aves, ¿viste? Sapos, ¿viste? Eran todo, cada cosa era una obra de arte en sí misma, ¿no? El arte fúnebre también cuando vas al cementerio del Salvador es tremendo, de las familias ilustres. Es realmente fascinante esto que nos has contado de Piria. Da para hablar muchísimo, claro, ¿no? Estamos para haciendo mucho más, pero un mini resumen, digamos, de todo lo que implica Piria. Aprovecho la oportunidad porque sos fuente de consulta autorizada para que podamos compartir un tema tal vez de más actualidad con la audiencia. Recientemente hubo revuelo en el Congreso de Estados Unidos a raíz de la audiencia que se le tomó a miembros de las Fuerzas Armadas que han tenido contactos con ovnis. Claro. Es más, si la audiencia se copa con todos estos temas, una vez cada tanto podríamos hacer un encuentro. Es interesante. Pero nos tendría que mandar muchos mensajes, ¿no? Para eso, ¿no? Correcto. Tenemos mensajes que han llegado realmente. En esta tengo que reconocer que hablamos de corrido. Tenemos mensaje de Estela de Alberdi que nos dice qué bueno que hayas invitado nuevamente a Gonzalo Guma. Se ve que estuvo atenta a la primera visita. Sigo la obra de Gonzalo Guma, llevo leído varios de sus libros, nos dice Consuelo de Casilda. Muchas gracias, Consuelo. Felicitaciones, Lion, por el programa. Muy interesante la charla de hoy, nos dice Martín de Barrio Centro. Soy de Paysandú. Me pone muy feliz que Gonzalo escribió sobre Piriápolis. Saludos, Karina. Mira. Le mandamos un saludo a Karina de la hermana República Oriental del Uruguay. Nos dice un programa internacional. Internacional, viene. Y gracias a Internet es fabuloso. Llegamos a todos los lugares. La tecnología es fascinante. ¿Qué tal? Y aparte queda grabado, ¿no? O sea, y aparte queda grabado también para que se pueda volver a disfrutar. El boliche de calle Mitre efectivamente fue el templo. Pero ustedes son muy jóvenes para haberlo conocido. Bueno, gracias por los jóvenes. Nos dice María. Bueno, la apariencia engaña. Yo realmente no llegué a vivirlo. No me la quiero dar de pibito porque no lo soy, pero no lo viví, no tuve esa oportunidad. Y nos dicen, en calle Gorriti se encuentra la iglesia del Colegio Don Bosco. Tiene unos vitró impresionantes que al atardecer crea un ambiente sobrenatural. Dentro de la nave del templo nos cuenta Delma de Arroyito. Claro, mira. Hay que ir. Hay que ir, gracias. No podemos no ir. Gracias por el dato. Gracias por el dato. La verdad que está bueno. Llegaron los mensajes, me los acaparé porque soy egoísta. Sigan mandando mensajes y si tienen preguntas, también estamos... Siempre estamos dispuestos Totalmente. para responder. Porque aparte el público siempre sabe mucho, ¿viste? Es increíble. Es una cosa fascinante la interacción y cómo uno se va nutriendo. No solo leyendo es que se aprende, sino también hablando, conociendo, viajando y conversando con todo el mundo. Viajar es alucinante, ¿no? Tengo un viaje a Egipto ahí. en cualquier momento. Te largás. Sí, tengo que ir. Tengo varios viajes pendientes. En los últimos tiempos pude concretar varios, al margen de Piriápolis, te contaba, que estuve en Perú, que hay países que son realmente alucinantes, ¿no?
Tienen mucho que son, claro, México, estuve en México, en los cenotes, estuve obviamente en Chichén Itzá y en alguna que otra pirámide como Cobá, y volví loco de México con los cenotes. El que no fue, nunca hizo snorkel en los cenotes, alguna vez en la vida lo tiene que hacer, pues volví tan loco que lo metí en el final de mi libro Observado, porque para el que no sabe qué son los cenotes, en la península de Yucatán son como una especie de cuevas naturales con agua cristalina y con unos paisajes completamente surreales, y el que no me cree que lo googlee no lo va a poder creer. Y hay miles de cenotes en la península de Yucatán, hay como 400, 500 que son los más identificados, y comerciales no sé cuánto habrá, pero hay que incluso uno en Xcaret, para que tengas una idea. Claro. Pero uno puede ir, son todos muy diferentes, y uno puede bucear, esos están interconectados, los cenotes. Está la cueva inundada más grande del mundo porque descubrieron la interconexión por túneles. Imagínate lo que, obviamente eso lo tiene que hacer un buzo totalmente experto, como lo hace mi gran amigo Fernando Cardona. A quien le mandamos un saludo. Sí, que es el mejor instructor de buceo, no solo de Rosario, sino de la región. Que él hizo ahí. Pero bueno, dentro de ese contexto yo te decía, cuando hay una persona, un personaje muy que yo lo seguía por Instagram, que fue el que descubrió esa unión de las dos cuevas, buceando por canales estrechos por ahí no pasaba el cuerpo, ¿entendés lo que te decía? Estamos hablando de algo. Uno cuando hace snorkel ve carteles con calaveras diciendo ojo cuando no te metas por acá porque sí, esto es peligroso, es peligroso en serio. Están lo que se llaman líneas de vida, que son como una especie de tanzas que se utilizan cuando uno se distrae, digamos, porque imagínate, estamos hablando de cientos y cientos de túneles, de kilómetros de túneles. Y la oscuridad eterna. Y una oscuridad absoluta en la luz. Entonces, cuando uno se pierde, uno sigue con la danza y puede salir, digamos. Le escribí a esta persona, eran dos en realidad. Estaba también Guillermo Danda, que es uno de los que más habla de todo lo que es la cultura maya, digamos. Uh-huh. Y me contestó para escribir el libro. Yo no lo podía creer, ¿no? También le agradezco a Guillermo Danda. Justamente esto. Y volví loco con los cenotes. Los mayas lo llamaban el Silo Albá maya, que era la entrada al inframundo. Y cuando uno está ahí, la verdad es que uno tiene la sensación de que es un lugar que no es de este mundo. La verdad que es un lugar... Los cenotes mexicanos son lugares alucinantes. Te transporta a otro mundo. Ahora, ¿qué opinas con todo lo reciente de la vida de otros mundos que nos puede estar visitando o no? Sí, decías el tema de los ovnis, un tema que obviamente que seguí de chiquito. También aplico la misma receta. No es que crea del todo, pero me gusta investigar, ¿no? Me gusta leer, Tengo ahora un viaje a Victoria también pendiente, estuve en Uritorco hace poco y quiero volver. Son temas realmente fascinantes, me interesan muchísimo. Escucho muchísimo y trato de escuchar con la mente abierta. Y el tema ovnis, o como dicen ahora, WAP, porque le han cambiado el nombre. Le han cambiado, exactamente. Sí. Pues es como son WAP porque son fenómenos inexplicables, digamos, que no tienen explicación. No solo voladores. Claro, ¿no? Incluso ahora ya no lo llaman más aéreos, sino que lo llaman anómalos. Porque como hay muchos eventos también en el océano de estos objetos que aparecen y desaparecen en el océano. Nosotros queremos ir a Marte, pero ni siquiera sabemos qué hay acá. Qué hay en el fondo del mar, o del océano, mejor dicho, ¿no? Entonces, le han ampliado el término. Y sí, esto que estás contando, básicamente te estás refiriendo a un sujeto que se llama David Grush, que es agente de la CIA, ex militar, que dio una entrevista que conmovió al mundo porque hizo afirmaciones realmente increíbles, ¿no? Primero por quién era el hombre, ¿no? Una fuente autorizada, claro. Es decir, no un particular así nomás. Y entonces el tipo dice que Estados Unidos tiene contacto con naves extraterrestres hace mucho tiempo, lo que 800 millones de películas, pero sí. ¿Por quién lo dice? ¿Pero por qué? Que tiene material orgánico, incluso de los tripulantes, que hacen ingeniería inversa. Para que no sabe qué es ingeniería inversa, es cuando agarras un aparato, lo desarmás y tratás de replicar de la tecnología que contiene. Desde hace mucho tiempo, y que él estaba en una especie de sector de la CIA, como parecía al expediente secreto de X, pero de verdad. Exactamente, digamos, pero en la vida real. La vida real, donde él tuvo testimonio de primera mano de personas que él puede dar el nombre, donde te dicen dónde están los lugares donde tienen estas naves, qué hacen, dónde están
Una cosa realmente causó una conmoción terrible. Entonces, si eso lo relacionamos con que unos meses atrás, y con toda la parte de lo que pasó en la pandemia, convengamos que fue todo muy extraño, también podemos hablar de eso en algún momento, donde la NASA por primera vez deja de ver a los temas de los ovnis como algo de conspiranoico y empieza a decir, no, es verdad que nosotros estamos teniendo un contacto con algo que no sabemos lo que es, no estamos diciendo que son marcianitos que están adentro, estamos diciendo que son no identificados, que no se sabe buenos lo que ni malos, pero no tienen tecnología que no podemos explicar, ¿entendés? Y revelan en los famosos videos esto, que uno lo ve y dice, que esto no es tanto. ¿Cómo que no es tanto? No. ¿Por qué es tanto esos videos? Porque son encuentros con fenómenos inexplicables de testigos que son calificados, porque no es lo mismo una persona que le gusta creer en su tema que ve una lucecita y dice, vi un ovni y hasta vi el marcianito saludándome por la ventana, ¿entendés? Aquí lo ve un piloto entrenado, calificado, ¿entendés? Que tiene un montón de restricciones aparte, en una nave, que la nave es como una especie de centro de monitoreo, con radares, con un montón de cosas, que dejan constancia de lo que está viendo, y donde deja constancia de que lo que están observando es algo, tiene una tecnología que no es la estándar que hoy maneja el mundo. Claro. ¿Entendés? Bueno, entonces todo eso causó una revolución, imagínate, impresionante, tanto es así que lo llaman al Congreso de Estados Unidos, a David Grush, junto a 2 pilotos, que cuentan también esto lo que yo estoy contando, estas experiencias. Estos pilotos te dicen, miren, la verdad es que prácticamente todos los días tenemos un encuentro de estos tipos. Lo que pasa es que los pilotos no salen, hay un caso famoso de Córdoba, ¿te acordás? De un cordobés, que en realidad creo que salía de Bariloche el avión, creo que el piloto era cordobés, que dice, prácticamente todos los días tenemos ese tipo de encuentros. Lo que pasa es que el piloto que lo denuncia tiene una serie de represalias, entre comillas, incluso medio que lo ven raro y qué sé yo, pero el encuentro con este tipo de cosas inexplicables es frecuente. Es prácticamente diario. Y cuentan algunas cosas realmente que te hiela sangre, ¿no? Sangre, claro. Y después habla David Grush, donde ratifica todo lo que había dicho en este reportaje. Con lo cual empieza a hablar un montón de derivaciones. Obviamente cuando lo ponían contra la pared para preguntarle sobre cosas más específicas, el tipo dice, mira, yo estoy bajo secreto, no puedo decirlo, he tenido represalias, me han perseguido, me han apretado, no lo digo en inglés, lo digo. Lo han amenazado, digamos, pero yo, bajo secreto, yo puedo juntarme con ustedes y le puedo dar los nombres de las personas que me lo dijeron, porque él no vio nada directamente. Son gente que sí vio directamente, que tuvo contacto con él. Claro, pero tal vez esta persona sea la llave. ¿Y quién dice? Para un conocimiento que no. Ya, yo te voy a dar mi balance general de este tema que es fascinante. Sí, claro. Que pasa algo. Está por pasar algo, Leonel. Sí. Está por pasar algo. Se lo firmo hoy, El programa queda grabado, gente. Sí, está por pasar algo. No tengo ninguna duda que va a pasar algo. Ahora, yo no sé si lo que va a pasar es porque te van a decir, miren, gente, la verdad que hace 50 años que tenemos contacto con esto, o es toda una mega pantalla de distracción para ocultar otra cosa, porque está el tema de la famosa Agenda 2030, que también da para un programa y qué sé yo, que en las 2 hipótesis son hipótesis extraordinarias, ¿entendés lo que te digo? Pero que algo va a pasar, o sea, no puede ser casual de que la NASA de golpe empiece a hablar en estos términos, que la NASA de golpe empiece a revelar estos videos y que ahora el Congreso llame a esta gente para darle entidad a este tema, ¿entendés? O sea, algo están preparando. Insisto, no sé si es algo de distracción y esto es un globo inventado o verdaderamente van a revelar algo de lo que muchos sospechan con el Área 51 y todo el tema que todo el mundo sabe, que tiene un problema intrínseco tremendo, digamos. Si vos decís, mirá, hace 50 años que sabemos de esto y está desde todo lo otro, hay un montón de gente que es cómplice de la mayor mega conspiración de la historia. O sea, eso tiene consecuencias hasta incluso legales. Por supuesto. ¿Entendés? Frente a la comunidad internacional. Totalmente. Ahora, lo dijiste públicamente en Radioactivo. Gente, acuérdense, hoy 17 de agosto de 2023, siendo casi las 20 horas, 19:58 para ser exacto, Gonzalo Guma hace público que algo va a suceder a la humanidad en lo próximo. Bueno, ahí también, y esto es un tema también para hablar también con mucho cuidado, hay que ser de verdad, hablar de la famosa Agenda 2030, porque hay de todo, pero hay también, ¿no?
y que hay y no quiero pecar de conspiranoico, de verdad lo digo, toda la historia de la humanidad hubo gente que quiso manipular a la masa, digamos. Sí, obvio. ¿Entendés? Parte de nuestra propia esencia. Exactamente. Pero ahora esa gente tiene esa manipulación al alcance de un clic. ¿Entendés? La tecnología achicó las fronteras, ya el mundo está explorado, ya no hay tanto por descubrir que no sabemos hasta dónde llega el poder, ya el que tiene el poder hoy llega a cualquier lado del mundo. Y te están manejando ni siquiera con un clic, te diría, porque los algoritmos funcionan automáticos. Exactamente. ¿Entendés? Y los algoritmos hoy te dicen qué consumir, qué no consumir, a dónde fuiste, saben absolutamente todo de vos. Es más, saben de vos más que vos mismo, te lo puedo asegurar. Y te manipulan con los algoritmos. Y te puedo dar un ejemplo. Sí. Si quieres, te doy un ejemplo para que veas cómo te manipula. Un ejemplo tonto, digamos. Sí. Supongamos que vos tenés, 3.000 seguidores en Instagram. Sí. Y haces publicaciones de historias y ves que las publicaciones en las historias la ven 100 personas de esos 1.000. Sí. Por decir cualquier número, digamos. Cuando vos empezás a publicar seguido, te empiezan a ver menos. Cuando vos ponés publicidad, se multiplica hasta el infinito lo que te ven. Sí. Cuando vos sacás la publicidad, nunca más vuelve a 100, vuelve a 10, 20, 30. Así lo controlan. Te están manipulando para que pongas publicidad en Instagram. Esto da para como otro eso, programa. Mil ejemplos te puedo dar. Gonzalo, te quiero agradecer por este encuentro que me hace llevarme más preguntas que respuestas y me parece fantástico. Te quiero agradecer por la visita, por supuesto, Radioactivo es tu casa. No faltará otro encuentro en el que podamos hablar de estos y otros temas trascendentes. Por lo pronto... Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias a vos por venir. Nos vamos despidiendo ya. Estamos a jueves 20 horas en la ciudad de Rosario. Así que vamos a pedir cámara, vamos a sacar un poco de misterio. Les quiero agradecer, como siempre, por haber participado de este programa. Mi nombre es Lion en locución y conducción, con Eva en control y musicalización, que nos acompaña este jueves. No sé si el próximo jueves estará. Ya vamos rotando con los operadores, pero siempre es un gusto tener la compañía de todos y cada uno de ellos. Realmente lo pasamos bien. Los espero nuevamente el jueves que viene de 19 a 20 para hacer este gran club de amigos en Radio Vox FM 88.3 por radio y por streaming desde la ciudad de Rosario para todo el universo. Este gran club que se llama Radio Activo.